Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es... ¿Me amas? Bajo la serie El amor en los escritos de Juan. Con ustedes el maestro Edwin Rivera Manso. Estamos desarrollando la serie El amor en los escritos de Juan. Y en esta ocasión tenemos a Edwin Rivera Manso desde San Juan de Puerto Rico. Título de la enseñanza: ¿Me amas? Que mucho estamos disfrutando esta serie, El amor en los escritos de Juan. A la verdad que ha sido bien refrescante volver sobre este tema. Y hoy nos volcamos en el capítulo 21, que es el último de los capítulos del Evangelio según San Juan. Y en el último versículo, para mí, tiene algo que yo pienso que es genial. Es uno de mis textos favoritos. Y es que Juan finaliza su Evangelio de la siguiente manera. Mientras quizá los sinópticos están pensando en la ascensión, en la gran comisión, Juan finaliza diciendo que si pudiésemos poner por escrito muchas cosas que Jesús hizo, una por una, no habría libros en la faz de la tierra que pudieran contenerlo. Para mí ese final es genial, porque yo creo que el Padre nos ha dado en las biografías de Jesús y en sus evangelios todo lo que necesitamos conocer acerca de Él. Pero específicamente Juan dice que esto que el Padre ha permitido que nosotros conociéramos del Hijo por medio de su Espíritu Santo es para que en su nombre creamos y tengamos vida. Así que no necesitamos nada más, pero es fascinante lo que estamos aprendiendo de Él. Ahora, yo quisiera invitarle a que analizáramos y nos metiéramos un poquito más en este Evangelio y sobre estas enseñanzas sobre el tema del amor. Juan hace algunas cosas que nos parecen sorprendentes y distintivas del resto de los evangelios. Por ejemplo, en los evangelios sinópticos, si tomáramos el evangelio según San Mateo, uno ve que a Jesús se le presentan dando grandes discursos, como por ejemplo en Mateo comienza en el capítulo 5 con esas bienaventuranzas, el 13, las parábolas del reino, el capítulo 24 y 25, se nos presenta el discurso escatológico de Jesús. Jesús habla de sus enseñanzas a grandes multitudes. Sin embargo, en los escritos de Juan, la enseñanza se da a través de diálogos que presentan conversaciones profundas e interesantes. Cuando nosotros miramos en esas conversaciones, el redactor ubica preguntas de Jesús que son contundentes, que son desafiantes y que inquietan a sus interlocutores. Por ejemplo, cuando en el capítulo 13 Jesús habla con Nicodemo, el maestro de la ley, Jesús le dice: Nicodemo, para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo responde: pero Señor, ¿cómo es que un hombre después de viejo puede entrar en el vientre de su madre? Y Jesús le responde: pero Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no sabes esto. En el capítulo 5 Jesús conversa con el paralítico de Betesda, y cuando el paralítico le está dando toda la retahíla de excusas por la cual no puede necesariamente ser sano, porque no hay quien lo lleve al agua, porque ha estado 30 años, Jesús interrumpe su discurso y le pregunta: ¿pero quieres ser sano? Capítulo 5. Si usted, por ejemplo, se fija en la mujer adúltera, capítulo 8, versículo 10, cuando acaba de dar esa sentencia: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Sabe lo que dicen aquella gente que se va en silencio soltando las piedras? Jesús le pregunta a la mujer: ¿y los que te acusaban, dónde están? En el capítulo 11, cuando conversa con Marta y María sobre la muerte de Lázaro, Marta le recrimina: porque no has llegado a tiempo. Y Jesús le dice: ¿pero crees esto, mujer? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y la pregunta que hoy nos ocupa también es importante y le da título a esta lección. La lección de hoy lleva por título: ¿me amas? ¿Me amas? Es una pregunta desafiante. Y les advierto que esa pregunta no es solamente el texto de la redacción de Juan, es una pregunta con la cual el Señor nos va a bendecir, interpelar y nos va a hablar a cada uno de nosotros en esta enseñanza. Quiero compartir contigo mis objetivos para esta lección. Número 1, vamos a explorar el diálogo pastoral de Jesús y Pedro
enmarcado en el amor restaurador de Dios en el contexto del Evangelio de Juan. Número 2, vamos a brindar una lectura alegórica del pasaje que lo conecte a nuestra realidad existencial. Vamos a aprovechar esas enseñanzas y traerlas a nuestro hoy. Y número 3, vamos a compartir 3 lecciones del amor de Dios basados en este encuentro del llamamiento de Pedro a la pastoral y al apostolado de la iglesia de Jesucristo. Vamos a ir al contexto de este pasaje. A la altura del capítulo 21 de Juan, los discípulos han visto el final, el ocaso del ministerio de Jesús, pero vaya que final. Número 1, han visto a Jesús morir crucificado. La muerte en la cruz, usted sabe que es el contexto más brutal, más tortuoso que pudiera una persona experimentar en el primer siglo. Los romanos eran verdugos profesionales que desarrollaron en la crucifixión una muerte tan tortuosa que la palabra excruciante, que lo utilizamos en el diccionario como algo para describir un dolor superlativo, viene de ahí. Así que Jesús muere de una manera vergonzosa y tortuosa. No solamente eso, la cruz no era la muerte de un malhechor común. La muerte de Jesús fue a un criminal contra el Estado, a un sedicioso. Así que no solamente esto, esta circunstancia ha colocado a los discípulos en una lista de personas non gratas, en una ganga de criminales que los ha convertido en ser Galileos revoltosos. Usted sabe, como la lectura de Hechos desde Judas el Galileo. Número 2, a estos muchachos se les ha roto el mundo. ¿Por qué? Se les ha caído a pedazos su existencia. Durante 3 años han estado caminando con el rabí, con el maestro, con Jesús de Nazaret, con el Señor de señores, con el que caminaba sobre las aguas, el que multiplicó los panes y los peces, el que su voz callaba la tempestad, el que multiplicaba los alimentos, el que daba una palabra y los cuerpos salían llenos de salud, los demonios salían de los cuerpos. Luego de eso, ¿qué usted hace? ¿A qué usted se dedica? ¿A qué usted vuelve en su vida cotidiana? Y número 3, se les ha caído a pedazos su mundo teológico. Pero este no era el Mesías, este no era el Hijo de Dios. No veríamos la reconstrucción de Jerusalén. Todas estas preguntas las tienen estos muchachos. Y Pedro, que ha huido, ya usted sabe, con relación al contexto de la traición de Jesús, ha decidido volver a la pesca. Ha decidido volverse a colocar la ropa de pescador, volver a la Galilea, a dedicarse a lo que antes hacía, y el grupo de los apóstoles le ha seguido. Pero cuando están en este proceso, Juan recalca en el versículo 3 que han pescado y han estado toda la noche, pero no han pescado nada. Y esa redacción es importante porque nos está haciendo recordar a todos nosotros el escenario del llamamiento de Pedro, del apóstol con quien Jesús va a conversar en este pasaje. Por ejemplo, Lucas capítulo 5 nos dice que en aquel momento donde no habían pescado nada y por orden de Jesús bogaron mar adentro, ¿qué sucedió? Que la pesca fue milagrosa, las redes se rompían, las barcas se llenaron y Pedro cae en tierra confesando: apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Y Jesús le da aquella sentencia maravillosa con que lo llamó: apártate, deja las redes y te voy a hacer un pescador de hombres. Así que en este sentido, el redactor nos está haciendo pensar en un pasaje, yo diría, no necesariamente que nos mostrará la reconversión de Pedro, yo diría su conversión definitiva. ¿Y por qué digo esto? Porque un día es el que usted viene a Cristo, pero otro día es el que usted convierte, o el Señor permite que se convierta verdaderamente su corazón. Un día es el que usted levantó la mano, o tal vez usted comenzó a caminar con Jesús. Pero hay otro día donde su corazón se convierte, y estoy seguro que es cuando pasamos, nos chocamos de frente con el verdadero amor de Dios. Y yo creo, mis queridos hermanos, que cuando Pedro siente que Jesús se aparece en la orilla y él se lanza tras el maestro, hay algo que viene a pasar para su vida. Creo que intuye que el Señor viene a darle una segunda oportunidad, y eso nos lleva a la primera lección de esta enseñanza. El amor de Dios le ofrece a las personas segundas oportunidades. Creo que el amor de Dios
le ofrece a la gente una segunda oportunidad. Dice el versículo 7, que cuando pudo escuchar que aquel que amaba al Señor dijo, es el Señor, Pedro, que estaba semidesnudo, se puso nuevamente la ropa y se lanzó al agua para encontrarse con el Señor. Yo creo que este pasaje, más que ningún otro, está enmarcado en este asunto de una segunda oportunidad. Cuando yo veo ese versículo 7, que quizás Pedro está semidesnudo en la barca o pensando mientras pesca y se da cuenta que el maestro ha venido y se pone la ropa y se lanza al agua, ¿no les parece a ustedes una gran experiencia, una gran imagen que nos hace saber lo que una segunda oportunidad hace por nosotros? Yo creo que Pedro intuía que el Señor venía a darle una segunda oportunidad. Y quiero traer este punto a nuestro día hoy. Creo que muchas personas que se han encontrado con Jesús, el Evangelio, el amor sanador de Dios, le da una segunda oportunidad. Es como aquel matrimonio que se encuentra en una gran lucha porque un cónyuge le falló a otro a través tal vez de faltar a la confianza. Pero este cónyuge está haciendo todo lo que puede por restaurar esa relación. ¿No creen que ustedes que el amor de Dios da una segunda oportunidad para luchar a aquellos que quieren ser transparentes y leales? Es como ese padre que, sabiendo que lo ha hecho mal, está luchando a brazos partidos por reconocer y restaurar la relación con su hijo. ¿No creen ustedes que el Evangelio del Señor da segundas oportunidades a que la gente enmiende aquello que ha hecho mal? O tal vez ese hombre o esa mujer que sucumbe ante una adicción tan profunda y tan grosera que ya no tiene motivo de credibilidad alguna para la gente alrededor, pero se encontró con el amor de los amores del Señor y está luchando por restaurar su credibilidad otra vez. O ese pastor o ese líder que ha fallado malamente y que tal vez le han dado una nueva oportunidad para el ministerio, para la obra, y está luchando por hacerlo bien. Yo creo que el Señor viene a dar siempre segundas oportunidades como esa que le dio a Pedro. Y entonces el pasaje nos presenta un diálogo bien íntimo. Jesús come con ellos, Jesús está hablando, ¿verdad? Está cenando con ellos en un tiempo como íntimo. Ahora, nadie dice nada y algunos relatos nos cuentan que los discípulos como que no pueden reconocer la identidad de Jesús porque tal vez están sus ojos velados por el sueño. Pero señores, yo creo que usted sabe que aquí hay un telón de fondo extraordinario, que aquí hay un elefante blanco en la habitación y es el tema de la traición. Estos muchachos dejaron a Jesús en la cruz, sobre todo Pedro. Y qué bueno que Juan nos da esta historia y este material que es único de este evangelio, porque Jesús viene a saldar una deuda de amor súper importante con uno de sus discípulos como es Pedro. Y esto nos lleva a la segunda lección de esta enseñanza. El amor de Dios confronta para restauración. El amor de Dios confronta para restauración. En el versículo 15, Jesús, compartiendo, hablando con Pedro, le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y este asunto de la traición es importante. Yo creo que Jesús tiene que restaurar esta circunstancia, saldar esta deuda de amor con Pedro. ¿Y qué hace? Miren, en el capítulo 13 de este mismo evangelio, donde Jesús nos anunció este nuevo mandamiento de amor que nos daba y habló de la traición de Judas, acto seguido nos presenta que Pedro también le traicionaría. Pero Pedro, en aquel momento orondo, inmaduro, todos te dejarán salvo yo. Bueno, las palabras de Pedro son: óigame, todos te dejarán, pero yo no lo haré. Y Jesús le contesta que no habría de cantar el gallo en 3 ocasiones donde él ya hubiese negado a Cristo. Y yo creo que Pedro se creyó mejor que los demás. Que Pedro posiblemente pensó que no le fallaría, que el valor no le fallaría, que todos podrían abandonar al maestro menos él. Y no solamente negó, maldijo a Jesús en 3 ocasiones. Y por esto este pasaje es tan necesario y tan contundente. Fíjense que ahora Jesús comienza con una rectificación pública. ¿Me amas más que estos, Pedro? ¿Verdad? Haciéndoles reconocer y saber que todos están al mismo nivel, que no había grandeza en él. Yo creo que todos de alguna manera hemos entendido
que los que seguimos a Jesús, aunque en algún momento le hayamos fallado, ese momento donde el Señor nos va a buscar, nos permite saber de quién es la grandeza y cuánto es su amor sanador por nosotros, que no ve lo que somos, sino lo que podemos ser en sus manos, y cómo su amor nos impulsa a una nueva y mejor vivencia. Y yo creo que Dios tiene que trabajar con Pedro, Jesús, esta culpa, para que Pedro pueda ocupar la posición distinguida que ocupará posteriormente como ese líder de los apóstoles y como un pastor importante de su iglesia. Hoy vivimos en un mundo y en un tiempo que piensa que el amor no tiene ninguna condición. Que si alguien ama a alguien, pues eso de rendir cuentas o de exigir cuentas como que no es parte del amor. Como que si uno ama tiene que dejar ir todas las cosas. Que si uno ama no tiene que decir nada. Que el que ama tiene que perdonar por encima de todo. Y no creo que esa clase de amor sea la que el Señor quiere traer. Pedro tiene que responder ante Jesús por lo que ha hecho, pero como hemos dicho, esa confrontación amorosa es para llevarlo a una mejor posición, es para llevarlo a un mejor nivel. La respuesta de Pedro es contundente: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Y yo quisiera tomar una nota existencial o alegórica, si me lo permiten. Pienso que los corderos son esas ovejillas nuevas, o esas ovejas más jóvenes. Y yo creo que cuando Pedro era un cordero, pensó que con sus fuerzas, que con su habilidad, con su sabiduría, podría liderar a los apóstoles o podría ser una mejor persona. Y yo creo que Jesús, en el lenguaje pastoril, le contesta: apacienta mis ovejas, para que pudiera entender cuál era su responsabilidad. El mismo amor que Jesús le está prodigando, que lo está llevando a la orilla, que lo vino a buscar y le está dando un tiempo pastoral, que esa misma lección de amor, en el momento en que le tocara a Pedro, él pudiera compartirlo con alguien más. Y sabe, en este evangelio se nos presenta que Pedro recibe en tres ocasiones la misma pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? Y obviamente usted no puede leer este pasaje sin ponerlo vis a vis con el pasaje de la traición. Y yo no creo que Jesús esté estrujándole en la cara, ¿verdad? En buen español, esté simplemente sacándole en cara lo que hizo. Creo que Jesús le está dando una gran oportunidad para que Pedro entienda que ese amor que confronta y restaura tiene la suficiente gracia, la suficiente misericordia y el suficiente amor para restaurar cada una de sus caídas. Y yo creo que en la gracia de Dios, cada una de nuestras caídas, hay suficiente amor para ser restaurado, hay suficiente perdón para que ninguna humillación presente nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que Pedro entendió que el amor de Dios lo había venido a buscar. Yo quiero contarle, antes de abordar mi última lección, algo que tiene que ver, es muy personal para mí, y yo creo que también me sentí o puedo entender lo que Pedro se ha sentido. Hoy en día en Israel, la orilla de Tamga es la iglesia donde se honra ese diálogo de la primacía de Pedro, allá en Israel, a la orilla del lago de la Galilea. Y cada vez que tengo la oportunidad de viajar allá con grupos de enseñanza y de cátedra, ¿verdad?, teológica, les comparto que a mí también el Señor me fue a buscar. En mis años de universidad, sobre todo en el segundo año, yo dije: tal vez no predico más este evangelio. Tenía demasiadas dudas en mi corazón de esta palabra, de la historia de la iglesia, la enseñanza de mis profesores, el cuestionamiento de mis compañeros. Y cuando casi engancho los guantes y digo: no lo hago más, yo sé lo que es que el Señor te haya ido a buscar en un mar de dudas, haya confrontado tus miedos, te haya ido a buscar con amor y te haya dado una segunda oportunidad. Aquel muchacho dudoso que casi claudica sus convicciones, hoy te puede hablar como alguien que comparte el amor de Dios, porque el amor de Dios lo impulsó, lo alcanzó, lo confrontó, y hoy puede, en la gracia de Dios, compartir lecciones como esta. Y esto nos lleva a nuestra tercera lección. El amor de Dios es tan excelso que nos llevará a entregarlo todo por Él. El pasaje nos señala
que Jesús, conversando con Pedro, le indica: de veras te aseguro que un día, cuando eras más joven, te ceñías y hacías lo que querías e ibas a donde querías. Mas llegará el momento donde extenderás tus manos y te llevarán a donde no quieras, y extenderás las manos para ir a donde tal vez no quieras ir. Extiendo mis manos en el señal, ¿verdad?, que el mismo pasaje nos da la clave hermenéutica o la clave de interpretación. Esto dijo Jesús para que la gente pudiera entender, o esto lo añade el redactor, la muerte con la cual Pedro habría de morir, hablando del martirio. ¿Sabe? Y yo creo que Pedro descubrió que cuando uno choca con ese amor restaurador, sanador de Dios, confrontador de Dios, uno no quiere hacer otra cosa. Uno es capaz de dejarlo todo. En la lección de las parábolas aprendimos que cuando aquel hombre halló la perla de gran precio o el tesoro escondido en el campo, ambos, los interlocutores de la parábola, ¿verdad?, los personajes, van a buscar con vender todo lo que tienen, a ver si pudiesen adquirir este nuevo valor. Porque es que cuando uno choca con ese amor del Señor, no queremos hacer nada, mis queridos hermanos. La Biblia dice que ese amor de Dios que queridos hermanos, tiene condiciones. La Biblia dice que el que ama al Señor guarda sus mandamientos. Es en el Evangelio de Juan que escuchamos: es este el que me ama. Es lo que dice, que el que ama mi palabra, mi Padre lo amará y nosotros tendremos comunión con él. Son dos textos que aprendemos en este Evangelio que es tan maravilloso y nos habla de tanto amor. Y mis queridos hermanos, el discipulado y el amor de Dios es excelso, pero tiene cualificaciones. Vienen con una etiqueta de precio, porque tal vez usted no puede obtener de manera barata lo que a Dios le ha costado muy caro. Nosotros no podemos malbaratar, lo que Dios ha hecho con nosotros, porque a Dios le costó la vida de su propio Hijo. Estoy pensando en las palabras de Dietrich Bonhoeffer en El precio de la gracia. El Evangelio es gratuito, pero no es barato, porque el amor de Dios se derramó por la humanidad en la vida de su Hijo. Cuando te encuentras con el amor verdadero de Dios, no quieres hacer otra cosa, no quieres nada más. Y por eso los que amamos a Jesús no tenemos ojos para otra cosa. Nuestros ojos han sido clavados en la cruz, porque sabemos que ese amor nos ha transformado. Déjeme concluir en esta hora mis conclusiones para con usted. Número 1, la pregunta sigue en pie: ¿me amas? Creo que el Señor nos sigue haciendo esa pregunta, y es una pregunta desafiante que Jesús le hará diariamente a sus discípulos. ¿Está mi amor por encima de otras cosas? ¿Me amas? Es algo que el Señor nos pregunta hoy. Número 2, el amor de Dios restaura al ser humano y le brinda una nueva oportunidad de redención. Si predicamos este Evangelio, prediquemos siempre que el amor de Dios restaura a las personas, y el reino de Dios nos ha dado una segunda oportunidad a la creación, al ser humano, a toda la iglesia y a la humanidad por entero. Número 3, la confrontación de nuestros errores y pecados es parte del amor restaurador y sanador de Dios por el hombre. Esa idea de que quizás el Señor no nos puede poner a cuenta de nuestros errores, o que eso no sería amar a una persona, es una idea equivocada. Con gracia, con misericordia, pero también con juicio, verdad, es que se corrige el pecado. Y en nuestra vida el amor sanador de Dios lo necesitamos para salir de todo aquello que nos daña, y que podamos ser en sus manos lo que el amor de Dios nos impulsa a hacer. Y finalmente, quien experimenta el amor genuino y restaurador de Dios podrá entregarlo todo en fin de tener una vivencia amorosa y sanadora con Jesús. Aquellos que hemos conocido el amor de Dios, no podemos malbaratarlo, tenemos que compartirlo y tenemos que vivirlo, cueste lo que nos cueste, porque no hay un amor más grande que este. Como nos dice Jesús en este Evangelio, que alguien haya puesto su vida, nadie lo obligó a hacerlo. Él la puso por sus amigos, Él la puso por sus amados, y hoy guardamos por ese amor sus mandamientos. Esperemos que estas palabras sean de mucha bendición para cada uno de quien les escucha. Bendiciones.
Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será: ¿en qué se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? ¿Por qué no amar al hermano me hace hijo del diablo? Bueno, porque en el ADN de Dios está amar a todas las personas, no importa si son o no son pecadores, Dios ama a todas las personas. Y el amor es el fundamento que yo trate dignamente, con respeto, con cariño a las otras personas. Si cumpliéramos estas cosas, mi amigo, no habrían guerras, rivalidades, divorcios y todo ese tipo de situaciones que tienen al mundo al borde de un colapso. Y predicamos la salvación, porque nacemos de la simiente de Satanás y necesitamos ser redimidos. Te invitamos a que ingreses al portal de Universidad para Líderes y visites la tienda UPL y compra uno de nuestros libros o un kit de estudios de cualquiera de los diplomados. También tienes la opción de matricularte en los programas de conocimiento eclesial o, si prefieres, puedes patrocinar a uno de nuestros alumnos en África. Ya son muchos los pastores y líderes que forman iglesia.edu. Nos hemos estado reuniendo y hablando sobre diferentes temas con invitados especiales. Ahora estamos planificando la Cumbre Internacional de Liderazgo. Te invito a que te unas con nosotros y hagamos la diferencia en una sociedad que reclama nuestro concurso. Esta ha sido Enseñanza Semanal de iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.